52 es el número de empresas de insumos agrícolas contra quienes la superindustria formuló pliego de cargos por presuntamente incumplir su obligación de reportar precios, ventas y costos de sus insumos. Representan cerca del 80% de las ventas en este mercado. Bien, estamos de regreso para contarles por qué esta entidad tiene que ver con distintos y variados sectores de nuestra economía y también les contamos con cuáles no. La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad que por sus funciones de inspección, vigilancia y control tiene la autoridad de verificar la mayoría de los sectores económicos del país. La Superintendencia tiene una facultad transversal, es decir, vigila todos los sectores económicos, salvo aquellos sectores que estén asignados a otra superintendencia específicamente. Eso técnicamente se denomina una competencia general y residual. Es por eso que sus investigaciones y sanciones van desde una posible publicidad engañosa hasta la evaluación de una integración empresarial, pasando por la comprobación de pesos y medidas de diversos productos. La división en delegaturas no se hace por sectores, sino se hace por el derecho que se protege. Por ejemplo, la Delegatura de Protección de la Competencia protege la libre competencia, la rivalidad en el mercado, la eficiencia económica y eso en última redunda en un bienestar del consumidor. El derecho de los colombianos a tener sus datos personales protegidos, a que sus compras estén amparadas, a que exista un mercado equitativo con sana competencia, se suman a otra tarea que sí le corresponde a esta entidad y es la de ser juez. Si usted, por ejemplo, tiene, por el contrario, una diferencia con alguna aerolínea, pero es un tema uno a uno, tiene que dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio, que en uso de sus facultades jurisdiccionales, es decir, comportándose como juez, será la que resolverá el problema de, por ejemplo, el sobrecosto en un tiquete. Sin embargo, cuando una aerolínea, por ejemplo, incumple de manera masiva y sus retrasos son constantes, quien debe inspeccionar el caso será la Aeronáutica Civil. Existen otras excepciones. El sector financiero, donde es la Superintendencia Financiera la que revisa y realiza el análisis de las integraciones empresariales en compañías vigiladas por dicha superintendencia. Quienes se sientan afectados por un mal servicio relacionado con la medicina será la Superintendencia de Salud la encargada de solucionar. La superindustria tendría la facultad si el usuario se ve afectado por un contrato que no cumple condiciones o un precio que no corresponde a la realidad. Efectivamente, cuando el problema es con la medicina prepagada, la Superintendencia de Industria y Comercio sí tiene potestad para defender los derechos del consumidor. Fue lo que pasó con la medida cautelar ordenada por la entidad a la empresa MedPlus, antes Café Salud. La Superintendencia de Industria y Comercio decretó una medida cautelar judicial contra medicina prepagada MedPlus, antes Café Salud, para proteger a una usuaria que demostró un incremento injustificado del 80% en su cuota mensual. Es la primera decisión que se adopta judicialmente vía protección contractual, es decir, en aquellos casos en donde en los contratos se pacten cláusulas abusivas, la superintendencia protege contractualmente a los consumidores. La empresa deberá restablecer el contrato a la usuaria y aplicarle una tarifa que mantenga el ajuste proporcional al incremento de años anteriores. Es importante dejarle en claro a todos los consumidores, si su demanda, si su inconformidad es frente a una empresa de una EPS o una IPS, sí debe acudir a la Superintendencia de Salud. Pero cuando se trate de un caso de medicina prepagada, la competente es la Superintendencia de Industria y Comercio. SIC-TV contactó a la empresa que en respuesta escrita precisó que los planes de medicina prepagada no están sujetos a control tarifario y que la nueva tarifa está fundada y soportada en la ley e incluso fue aprobada por la Superintendencia Nacional de Salud. Además, afirma: MedPlus Medicina Prepagada S.A. no ha tenido oportunidad de ejercer el derecho de defensa en el proceso. La medida proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio es de naturaleza cautelar y no una sanción a nuestra organización, ya que esto solo pudiera darse con una sentencia que por obvias razones no se ha obtenido, toda vez que el proceso jurídico apenas está comenzando. En todo caso, oportunamente nos haremos parte en el proceso, ejerceremos nuestra defensa y presentaremos las pruebas respectivas dada la certeza que tenemos de estar obrando apegados a la normatividad que nos regula. El año pasado, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superindustria emitió 1.390 sentencias judiciales sobre procesos de protección al consumidor, de las cuales más del 60% fueron favorables al consumidor. La usuaria que dice que su contrato de medicina prepagada aumentó de forma injustificada es una calígrafa de profesión que está decidida a hacer valer sus derechos como consumidora.
En marzo de 2013, Luz Helena Hernández recibió como cada mes la factura de su medicina prepagada, pero al mirarla estuvo a punto de enfermar, pues su cuota ya no era de 189.840 pesos, sino de 343.350 pesos. Inicialmente pensé que era un error, reclamé ante la entidad, pero para sorpresa mía no era ningún error. El ajuste anual de su tarifa mensual superaba el 80%, mucho más de lo que año tras año aumentaba desde que adquirió los servicios de medicina prepagada hace ya 18 años con la entonces Café Salud, hoy MedPlus. Ellos me escribieron que yo sencillamente tenía un beneficio tarifario que en ese momento, después de un análisis de mi contrato y demás antecedentes, me quitaban ese beneficio tarifario. Esta calígrafa de profesión, esposa y madre de familia, había tenido que cambiar su plan de medicina prepagada en 2011 para poder someterse a una operación con su médico de confianza en una clínica adscrita. Aquí tengo una carta donde ellos me aprueban el nuevo plan y también me informan que coincidencialmente al plan que yo me iba a coger, el plan más alto, tenía una tarifa especial. Efectivamente así lo hice, terminé pagando 183.000 pesos por el plan. Pero al año siguiente vino este aumento que llevó a la usuaria directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio en busca de protección. Si lo cancela el usuario, es una manifestación inequívoca de que está de acuerdo con el contrato. Y si no lo cancela, pues sencillamente hay otra cláusula que ellos manejan dentro del contrato que se llama terminación anticipada, donde si no cancela uno después de 60 días, ellos tienen toda la facultad para cancelar el contrato de medicina prepagada. Eso fue lo que pasó conmigo. En agosto del año pasado su plan fue cancelado y desde entonces, sin ese servicio, la primera buena noticia la recibió a comienzos de este año, cuando supo que su apuesta para pagar lo justo por fin dio frutos. La Superintendencia de Industria y Comercio decretó una medida cautelar para que ellos me reintegren al contrato que yo tenía hace un año, porque ya voy a cumplir un año que no tengo medicina prepagada. Hoy Luz Helena siente alivio e invita a quienes sufran experiencias similares a denunciar y a no quedarse callados, porque la salud todo lo vale. Se conoció un nuevo listado de medicamentos contra el Alzheimer, el cáncer y otras graves enfermedades que eran vendidos a precios por encima de lo permitido. Un nuevo listado de medicamentos que excedían sus precios fueron revelados por la superindustria, tras conocerse que la sociedad mayorista Outsourcing Farmacéutico Integral S.A. incumplía este reglamento. Cuando un laboratorio, un mayorista cobra precios por encima de lo regulado por el Estado, está poniendo en peligro todo el sistema de seguridad social en la medida en que las IPS y EPS no van a tener el suficiente recurso para comprar los medicamentos para tratar todos sus pacientes. Outsourcing Farmacéutico Integral fue sancionado con 8.311.950.000 pesos por superar los precios de ciertos medicamentos entre abril y septiembre de 2012. Algunas de las medicinas cuyos valores estaban fuera de la ley eran para tratar enfermedades como cáncer, Alzheimer, diabetes, hipertensión pulmonar y otras 2 afecciones como artritis, tratada con Enbrel, que por ley debería costar 2.293.062 pesos, pero fue distribuido por un costo de 2.568.228 pesos. En el caso de Cánsidas, que maneja enfermedades respiratorias y patologías hematológicas, era vendido por más de 600.000 pesos, cuando el precio para las EPS debió ser de 561.140 pesos. Si las EPS se han gastado todo el dinero pagando medicamentos, a las personas que lleguen de último no va a tener recursos para cubrirle esos medicamentos. Entonces, esas personas que ya la EPS no le puede brindar el medicamento, pues le toca comprarlo de su bolsillo a unos precios astronómicos. Cuando el médico me autoriza una droga, tengo que pedir una autorización a la EPS y esa autorización es engorrosa y por lo tanto ellos a veces la cobran y a veces no la cobran, o sea, no tienen unos criterios definidos. Este ciudadano debe recibir medicina mensual para tratar una afección gástrica y los cobros sorpresivos que él ha enfrentado son la consecuencia de un mal manejo de mayoristas, como el de medicamentos Postden Post S.A., que fue sancionado con 2.739.406.500 pesos por comercializar medicina para el cáncer y la diabetes por encima del 12% y el 4,5% del precio legal, respectivamente. Es tiempo para nuestra segunda pausa. Al regresar, la respuesta a la pregunta de hoy. No se vayan, esto es SIC TV. Ya regresamos.